Estamos ya de regreso en Tus Derechos esta mañana insistiendo con este tema, violencia de género, porque por más políticas que se generen, campañas, parece que no bastará. Las cifras siguen muy altas, la realidad la supera, y en ese sentido nos acompaña la doctora María Edith Vaca, ella es consultora nacional de la Organización Panamericana de la Salud, para que nos comente sobre qué se está haciendo para frenar esta situación. María, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿qué tal? Muy agradecida de compartir ese espacio con ustedes. Ustedes tienen este informe Violencia contra la Mujer, son datos frescos. ¿Cómo estamos? ¿Peor? Bueno, estamos bastante mal, ¿no? En materia de datos. En realidad este es un esfuerzo de la OPS con el CDC de Atlanta, y lo que ha hecho es recoger la información que existe en los institutos nacionales de estadística de cada país y hacer un esfuerzo de comparación de la data, ¿no? A pesar que los estudios difieren en años, pero tienen los mismos ítems, las mismas categorías. Entonces, desde ese punto de vista se han podido comparar algunas cifras, ¿no? Y bueno, nos ha dado la triste sorpresa de que somos el tercer país de 12 países con mayor porcentaje de violencia física y sexual en las relaciones de pareja, ¿no? Declaradas, ¿no? No, si son cifras de horror, ¿no, Francisco? Estábamos aquí revisando. Sí. Exactamente, ¿no? Somos el tercer país donde las mujeres sufren algún daño físico o sexual de parte de su pareja íntima. Eso es lo que dice la estadística, ¿no? Y también las estadísticas estiman de que de cada 5 casos solamente se registra o se declara 1, o sea que 4 no llegan a ser registrados. Claro, o sea lo que pone en evidencia que la realidad supera totalmente ya las cifras que de por sí son gravísimas. ¿Por qué la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud ven en este tipo de violencia, ¿no? Han ingresado a estudiar este tema? Bueno, en primer lugar, el tema de violencia contra la mujer, de violencia basada en género, es un tema de derechos. Es un campo que atañe a todo el sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, también tiene un fuerte componente de salud pública por las consecuencias que el tema acarrea, ¿no? En temas de salud física y de salud mental. Entonces es un problema de salud pública en sus factores de riesgo, en sus factores en sus factores causales, ¿no? Entonces, y es por eso de que la OMS trabaja el tema de violencias y le pone un acento especial a el tema de violencia contra la mujer. Pero sin embargo, Naciones Unidas desde el 2008, liderado por el secretario general, ha lanzado la campaña Únete para poner fin a la violencia contra la mujer. Es una campaña de adhesión que han ido todos los países sumándose. El Perú el año pasado 5 sectores se sumaron: el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, el Congreso, el Municipio de Lima, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y este año estamos arrancando con una iniciativa más interesante, que es una campaña dirigida a la población adolescente y joven para prevenir la relación de maltrato antes de que estén empezando o por empezar. Y la campaña se llama El valiente no es violento, ¿no? Y está dirigido a adolescentes y jóvenes, y aquí estamos lanzando la campaña en OPS el 24 de septiembre, donde van a estar redes de jóvenes y algunos voceros que se han sumado a la campaña, juveniles, ¿no? Bueno, justamente el programa Tus Derechos está acompañándolos. Es precisamente por eso, ¿no? Precisamente por eso, sí. El tema en realidad ya está sobre la mesa, y con estas campañas, entiendo, se procura llegar a estos factores causales Causales, efectivamente. Que estabas mencionando hace unos momentos, porque estas cifras, bueno, registran ya los hechos, pero las causas vienen de mucho más atrás, de mucho más jóvenes, ¿no? Y es en ese sentido que ustedes están yendo a esa población. ¿Qué tan vulnerable es los niños, los adolescentes respecto a este tipo de violencia? Bueno, salió el informe de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, contra los niños, niñas, en el 2006, ¿no? Y ahí da cuenta de la magnitud de la violencia contra ellos y cómo se van gestando tempranamente en la niñez el rol de víctima o de victimario.
Ajá. El niño a través de los modelos parentales del padre y la madre va aprendiendo a ser víctima o aprendiendo a ser victimario. Entonces cuando el niño es víctima, la niña, por ejemplo, aprende que ese es su rol en la relación de pareja. Cuando el niño aprende el modelo de victimario del padre, aprende que la manera como uno debe vincularse en la relación pareja es a través de la violencia. Va internalizando esos códigos, ¿no? Que se pueden dar dentro de casa. Ya las cifras de violencia ¿no? familiar también están... con estereotipos, ¿no? Altísimas. Nuestro país, respecto de esta nueva visión de ir un poco al tema causal, a la temprana edad, ¿cómo está? ¿Qué políticas hay en ese sentido? En los últimos años, el gobierno peruano ha hecho varios esfuerzos para ir trabajando el tema de la violencia basada en género, ¿no? Y con un enfoque de curso y vida también. En la infancia están varias instancias. Está el Ministerio de la Mujer a través de la Dirección de Infancia y Adolescencia, está el Ministerio de Salud con los módulos de atención al maltrato infantil, que ya tiene casi 150 módulos en el país, donde fueron creados para los niños, pero en realidad como van los niños con sus madres, entonces también se ha convertido en una instancia de atención para todos sus miembros. El Ministerio de Educación está lanzando en poquito una campaña nacional de la paz escolar, ¿no? El Ministerio Público tiene las cámaras GESEL para proteger la seguridad de los niños en cuanto a la entrevista, y puede hacer una entrevista confidencial, privada. Son varios los esfuerzos. Y lo que se necesita, que todavía está por trabajar, es el nivel de articulación de los sectores para ir sacando... hacer un proyecto más integrado. Sí. Yo quisiera tocar un tema que es la parte, el componente sexual, ¿no? La violencia infligida por el compañero íntimo está estrechamente vinculada a varios indicadores clave de salud reproductiva. Y luego tenemos aquí otro dato, ¿no? La iniciación sexual forzada y no deseada ocurre a edades tempranas para muchas mujeres jóvenes en la región. O sea, este es un problema de toda América Latina. La OMS, en alianza con la Universidad Cayetano Heredia y el Centro Flora Tristán, formaron parte de un estudio multicéntrico también de varios países, y aquí se eligieron dos provincias, Tolima y Cusco. Y en estas dos regiones salió de que el abuso sexual tempranamente era más fuerte que en los otros países. En Perú. En el Cusco sobre todo, más fuerte, o sea, de mayor prevalencia. En nuestras regiones andinas, ¿no? En Lima y Cusco. Lima. ¿no? Y se declaraba más del 50%. O sea, si uno ve la envergadura de lo que se registra y lo constata con lo que no se registra, entonces ve que el problema es grave, ¿no? Entonces, y esto, lamentablemente, es un problema que transcurre silencioso y silenciado, porque nadie quiere hablar del tema de abuso sexual en la familia. Exactamente, porque el tema se habla de violencia de género, pero la violencia de género tiene esos dos componentes, ¿no? Una violencia física, pero también una violencia sexual, un abuso. Emocional, psicológica. Pero eso es terrible, ¿no? Que si abandono. Se da en edades tempranas, pues predispone tanto a víctimas como a victimarios a ejercer luego esos roles más adelante. Se ataca mucho a las causas. Recientemente se ha aprobado la ley del feminicidio, pero no... 7 mujeres mueren por feminicidio mensualmente en el Perú, ¿no? Es horrible, las cifras son horribles, pero vamos a seguir hablando del tema y sobre todo respecto de esta edad temprana a la que hay que acudir, porque siendo tal vez la más vulnerada es también la más silenciada. Nos vamos a la pausa, regresamos en Tus Derechos, esta mañana insistiendo con el tema de violencia de género. Estamos ya de regreso en Tus Derechos. Seguimos hablando con la doctora María Edith Vaca, ella es consultora nacional de la Organización Panamericana de la Salud, compartiendo con nosotros este resumen del informe de violencia contra la mujer y, bueno, develando un poco que tal vez el origen de estos hechos tan terribles que levantan esta data y estas cifras escalofriantes puede estar en las edades tempranas. Y nos comentabas respecto de una campaña que está por lanzarse más adelante que podría incluir a esta población. Que está incluyendo a esta población. Esta campaña está siendo diseñada por adolescentes mismos.
¿Así? ¿Cómo es eso? A ver, cuéntame. Entonces, se han escogido centros educativos emblemáticos y universidades, y los mensajes que se van a transmitir a través de las redes sociales, porque va a ser básicamente una campaña en medios y en redes sociales, han sido diseñados por ellos. O sea, esta construcción de el valiente no es violento, traducida en mensajes distintos, de acuerdo a cómo los adolescentes y jóvenes están entendiendo eso. Y eso es lo más valioso de la campaña. Pero ese mensaje, permíteme, Francisco, va un poco, me da la impresión, ¿no?, tal vez al victimario, ¿no?, a no levantar la mano, pero del lado de la víctima, del lado del que es agredido o agredida, ¿cómo se está enfocando la campaña para que, la idea supongo que es hablar o poner en alerta a personas de su entorno? Sí, en realidad esta campaña de Naciones Unidas, que empezó el 2008, Únete para poner fin a la violencia contra la mujer, y que se traduce con la campaña para los hombres, tiene 3 fases. ¿Ya? La primera está dirigida a los adolescentes varones. La segunda incluye adolescentes mujeres, precisamente para ir articulando, ¿no? Y la tercera ya es una campaña que integra todas las dimensiones de la violencia basada en género, ¿no? Donde está el rol de víctima y está el rol de victimario, ¿no? Entonces, este nuevo enfoque que ha lanzado Naciones Unidas es porque, digamos, durante muchos años hemos centrado, porque era necesario en el momento histórico, la atención en la mujer víctima, en la niña víctima, pero estamos olvidándonos del 50% del problema, que son los agresores, ¿no? Entonces, esto está permitiendo que le coloquemos un acento especial a esa dimensión, sin descuidar que la víctima es nuestra horizonte, ¿verdad? Ese es el sentido completo. Porque el agredido puede agredir en el futuro, o puede ser una víctima también en el futuro, se pueden invertir incluso los roles, ¿no? Claro. En este informe, si tuviéramos que recoger el dato más dramático, el núcleo central, ¿no?, usted como experta, para hacer un llamado a nuestros televidentes, a nuestro público que nos sigue, ¿no?, y este programa que llega a nivel nacional, ¿no?, hacer un llamado fuerte. ¿Cuál es el dato más relevante que grafica esta situación aquí en el Perú? Según Naciones Unidas, en América Latina y el Caribe existe una prevalencia del 13 al 50% de violencia contra la mujer registrada, ¿no? Y en este informe, el Perú está casi en el 40%, o sea, está en el lado más duro, la balanza, ¿no?, pero... el lado más duro de la violencia contra la mujer, ¿no? Y luego, en materia de cotidianidad, el Ministerio de la Mujer está recogiendo cada vez un mayor número de denuncias, o sea, se ha incrementado la cantidad de denuncias, ¿no? Y cada minuto está ocurriendo una agresión física o sexual. Y luego del seguimiento de esta denuncia, porque ya supongo que será un objetivo que se denuncie, ¿no?, que se levante la mano, está pasando esto, ayúdenme, o cómo podemos hacer. Pero ¿qué pasa una vez que ponen la denuncia? ¿Queda ahí, queda en nada? Porque a veces también las administraciones de justicia no actúan como debieran, y eso puede también frenar esta necesidad de decir me están agrediendo. Sí, en realidad todavía hay nudos, hay barreras en todo el sistema del orden jurídico, del orden, ¿no?, de orden público y jurídico. Pero se ha avanzado bastante en esa ruta crítica que siguen las víctimas afectadas por la violencia contra la mujer. Sin embargo, los centros de emergencia mujer han crecido en todo el país. Se ha mejorado la respuesta de los centros. El municipio de Lima ha creado un conjunto de servicios particularmente para niñas y niños, incluso casas de refugio para niñas y niños como medidas cautelares para protegerlos, ¿no? El Ministerio de Salud ha ampliado sus módulos de atención al maltrato infantil, pero el problema es tan grande
que todavía la respuesta total del Estado no logra reducir la brecha grande de atención en el problema, ¿no? Y se ha identificado cuáles son los nudos gordianos que están dificultando la no impunidad. Claro. ¿No? La no impunidad. Por eso, parte de la campaña del secretario general de Únete contra la violencia hacia la mujer son 3 ejes. A ver. El primero es el no a la impunidad. ¿Sí? El tema de derechos es un tema medular, no a la impunidad. El otro es no, ni una más, que enfatiza el tema de la prevención y la promoción de factores protectores, ¿no? Y el tercer eje es la responsabilidad es de todos y todas, es compartida. Claro. Entonces tenemos políticas, planes, leyes, servicios, vigilancia comunitaria, es decir, todos y todas tenemos un rol que cumplir en la erradicación de la violencia contra la mujer en el curso de la vida, ¿no? Justamente a propósito, brevemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está evaluando, ya fueron las audiencias públicas a principios de año, un caso muy dramático de violencia de género, donde murió una joven. Estas maras, al parecer, habrían tomado a esta chica, la ultrajaron y la mataron. Hace 10 años de esto. Entonces la madre ha seguido luchando y el caso que llega a la Corte es un caso por discriminación de género. O sea, la condición de ella como madre y la hija como víctima, solo por ser una niña bonita, eso es lo que dice la madre en su testimonio, está siendo juzgado por la Corte Interamericana. Entonces creo que también desde la perspectiva jurídica, ¿no? Los tribunales constitucionales tienen que tomar cartas en el asunto, ¿no? Es que tenemos varias convenciones internacionales que protegen los derechos y, por ejemplo, la Convención de Belén do Pará en 1994 es para erradicar, sancionar la violencia contra la mujer, ¿no? Todas las formas de violencia contra la mujer. Es que es un tema enorme y en realidad se ramifica por todos, puede acabar incluso siendo también factor de la violencia de la calle, la inseguridad ciudadana, hogares descompuestos donde se agreda a la madre, se agredan a las niñas, claro, y eso se termina viendo en otros aspectos que preocupan a la sociedad. Incluso ya no parece que hay cifra que nos sobrecoja, que nos estremezca, porque ya de por sí son horribles y aún así el tema se sigue desbordando. Me parece muy bien que le estén un poco poniendo coto y con estas campañas a lo mejor ir a las madres, porque ya se ha identificado por demás que las madres en temas de nutrición, de educación, pueden llegar a ser el motor. Son protagonistas del tema, ¿no? Y en esta campaña que nos comentas, dirigida a los adolescentes que van en 3 etapas, a lo mejor ubicar en una de ellas a las madres, a cuidar a sus pequeños sobremanera y a decirles, cuéntame, háblame, ¿qué pasó? Que no se queden callados y ese tema de no a la impunidad, ese es tal vez el punto medular. Que no se quede impune, ¿no? Porque además esto desata muchos otros problemas. Por ejemplo, el tema de la depresión en las mujeres es el doble que la de los varones. Y cuando uno busca las razones de la depresión, la razón principal es la violencia contra la mujer. Es un tema que jala muchísimos problemas. Consumo de drogas, de suicidios. Y en ese sentido es un tema en el que vamos a insistir en este programa. Muchísimas gracias, María Edith Vaca. Insistimos, ella es consultora nacional de la Organización Panamericana de la Salud, que también está viendo este tema. Pero ¿te parece, Francisco, si nos vamos ahora a las